Dios les bendiga a todos en cualquier sitio donde estén en este momento. Vamos a compartir la poderosa palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, vamos a estar disertando hoy sobre un tema que nos atañe hoy en día, y es a raíz de muchas preguntas que me han venido realizando mis compañeros de trabajo, mis amigos. Me han realizado una pregunta muy específica, que si la venida del Señor está cerca. Entonces, como a todos nos atañe, a todos nos interesa saber si ese día está cerca o qué significan todas estas cosas, como son las pandemias, las enfermedades como el coronavirus que estamos pasando en este momento, quiero tratar el tema de una manera que nos interesa a todos. Y creo que lo mejor que tenemos que hacer no es tanto de preocuparnos si la venida del Señor está cerca, sino de que si estamos preparados para su segunda venida. Porque una cosa es que Él venga y otra cosa es que estemos preparados para recibirlos. ¿De qué nos sirve que el Señor venga y salgamos avergonzados de delante de su presencia? Lo importante es que, como dice la Escritura, ese día lo esperemos confiados de que vamos a estar en su presencia y que Él nos va a recibir en su santo reino. Miremos en el libro de Apocalipsis, vamos a comenzar a hablar y después iremos a otros pasajes bíblicos, porque hay unas señales muy específicas que nos hablan del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra de delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí la palabra nos está hablando de un personaje que se va a manifestar en los últimos tiempos, el cual es conocido en el ámbito cristiano como el anticristo. El anticristo, o el hombre de pecado. Ese anticristo, dice la palabra de Dios, que llegará, que se manifestará. Es decir, mientras el Señor Jesucristo vendrá en las nubes y todo ojo lo verá, este hombre va a manifestarse de medio de las naciones, específicamente en Israel, y va a engañar a la humanidad con una propuesta de paz a nivel mundial y prosperidad. Lo que la gente en este momento más desea es prosperidad y paz. Y el anticristo o el falso Mesías se la va a dar, se la va a otorgar. Este personaje dice aquí que hará que grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, adoren, aquí dice, adoren a la imagen, a una imagen que va a salir y que va a tener, le van a infundir aliento para que hable. Entonces, ustedes se pueden imaginar que si en la actualidad hay personas que creen que una imagen, una estatua, un tótem o un muñeco como lo conocemos
tiene poder para hacer milagros, imagínense usted que una imagen hable y que esa imagen pueda hacer milagros y aún haga descender fuego del cielo. Entonces dice que todos la van a adorar y que el que no la adore será sentenciado a muerte. Entonces, los judíos están esperando un Mesías. Y ese Mesías que va a llegar a ellos no es otro que el anticristo. Todos sabemos que la mayoría de los judíos en general rechazaron el mensaje, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, y solamente hay un pequeño remanente que Dios lo ha guardado y está allí esperando, porque todos, dice la palabra de Dios, tanto gentiles, griegos como de cualquier nacionalidad, vamos a entrar a la presencia de Dios a través de Jesucristo. O sea, ellos, los judíos, al igual que nosotros, tienen o deben reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para ser salvos. Entonces ellos están esperando un Mesías que los liberte de las naciones árabes que a diario combaten contra ellos. Cuando el Señor Jesucristo vino, ellos estaban esperando un Mesías libertador que librase las guerras de ellos, la pelea contra los romanos que los tenían sometidos. Pero como el Señor llegó brindándoles una propuesta de amor y paz, los rechazaron y hasta el día de hoy, hasta la fecha, están esperando ese Mesías. Y es más, cuando yo les hablo que ellos están esperando un Mesías, ellos no están esperando como nosotros a un líder salvador que vendrá en las nubes y todo ojo lo verá, sino a alguien que pelee por ellos, que instale o instaure un reino de paz y prosperidad. Y eso dice la palabra que lo va a conseguir el anticristo, porque una vez en las Naciones Unidas alguien dijo que estaban esperando a alguien que viniera del cielo o del mismo infierno, pero que trayera ese periodo de paz, ese periodo de abundancia del cual todos quieren. Y la misma palabra nos enseña que cuando la gente diga que tienen paz, les vendrá destrucción repentina. Entonces aquí nos está hablando que para ese tiempo los van a poner a aquellos que, dice aquí, mire eso, mire, poderoso. Vamos a leer el versículo para que ustedes miren. Y hacía que todos, pequeños y grandes, versículo 16, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si a mí me hablan de este pasaje hace 10 años atrás, o incluso un año atrás, yo diría que estaba la cosa difícil, porque yo me iba para un pueblo, sembraba y cultivaba y allí podía comer. Pero viendo todo este problema que se ha generado por el COVID-19, en el cual los almacenes le han colocado el pico y cédula a los almacenes para que uno pueda comprar, y si tu número de cédula no termina en el número que ellos tienen, no te permiten el ingreso a ese lugar. Entonces, en el momento hay tiendas que tú puedes ir a la tienda y comprar lo que necesites. Pero cuando este hombre comienza a reinar, dice que no vas a poder comprar ni vender si no te dejas poner la marca de la bestia. Y esa marca podría ser un código QR o un microchip, el cual será instalado en la frente, dice la palabra de Dios, o en la mano derecha. No dice que es en otro lugar. Si la palabra de Dios dice que es en ese lugar, tiene que ser en ese lugar. Entonces vemos que, por ejemplo, en China, para controlar a las personas que están enfermas o están contagiadas con el virus, hay unos drones que le escanean la cara y allí le manda toda la información. Para subirse a un tren, ponen la mano, escanean el código QR y allí tienen toda la información. Y si ese código se pone de un color verde, puede pasar, puede llegar al sitio. Si se pone otro color, lo devuelven del sitio. Entonces vemos que le queda fácil al anticristo controlarnos, porque el dinero como tal va a desaparecer. Entonces, una vez que no haya dinero, que solamente se pueda comprar con tarjetas de crédito, con plástico, las tiendas desaparecerán. Las tiendas no podrán venderle a nadie si no tiene una tarjeta de crédito, o en su defecto el número de la bestia, que va a ser puesto, ya dije, en la mano derecha o en la frente. Entonces la situación se va a poner de castaño a oscuro. No vamos a pensar
que ya porque el COVID-19 tiene apenas unos 3 meses de estar en la tierra y está causando muertes, tenemos que aprender a convivir con ese mal. Pero no podemos acostumbrarnos. Tenemos que seguir adelante porque, lógico, este no es el fin. Esto es apenas principio de dolores. Porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 24, vamos a Mateo 24, nos estuvo hablando de las señales que teníamos que tener en cuenta para mirar su segundo regreso, su segunda venida. Dice aquí el versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Cristo significa el ungido o el enviado de Dios. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice él, mirad que no os turbéis, no os asusten, no tengan temor, no entren en pánico. Porque es necesario, o sea, es de obligación que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. O sea, este COVID-19 no es el fin. No es el final de la historia. Porque están cosas por venir, cosas por suceder que tienen que cumplirse porque la palabra de Dios no puede caer a tierra. Se tiene que cumplir a cabalidad. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fíjense que aquí habla de guerras, y las guerras en Israel, que es el centro donde va a estar todo, siempre han existido. La guerra en Israel es el diario vivir. Diariamente los palestinos o los grupos terroristas le envían misiles a ellos. Los palestinos no tienen para comer supuestamente, pero sí tienen para mandarle a ellos misiles que cuestan miles de dólares para destruir a esa gran nación. Las guerras son la constante en el pueblo de Israel. Las pestes, por ejemplo, han habido pestes desde el año 1348, cuando vino la peste negra, una peste terrible que mató a más de 50 millones de personas y que duró 5 años. Se tardaron 5 años en aquel momento en controlarla. Esa peste acababa con las personas. Dice que diezmó la tercera parte de Europa. Fue terrible esa peste negra. Y han habido otras pestes como la viruela. Por ejemplo, aquí yo tuve el VIH-Sida, que en 1981 fue reconocida como enfermedad. También ha matado a más de 25 millones de personas. Está la gripe española, que entre 1918 y 1920, dice aquí, causó la muerte de 100 millones de personas. O sea que apenas estamos empezando. Vemos que en Estados Unidos, que es el país que más contagios presenta con el COVID-19, no va ni 1 millón de personas. Y aquel momento, aquella época, dice que entre 1918 y 1920, en 2 años, murieron 100 millones de personas. Entonces, para los cristianos de esa época, se pudieron de pronto imaginar que nuestro Señor Jesucristo podía regresar de un momento a otro. Pero ya estaba profetizado que las pestes iban a venir. El sarampión, por ejemplo, también dice que mató a 200 millones de personas. Hasta que se encontró la vacuna y hoy en día hay personas que todavía les da sarampión. Entonces no debemos preocuparnos tanto, entrar en pánico, porque esta peste no se va a ir de un día para otro. Esta peste va a estar un tiempo en medio de nosotros y tenemos que aprender a vivir, a controlar la situación, a no llenarnos de terror, de pánico y saber que contamos con la protección de Dios. Y que si en algún momento llegásemos a partir, podamos partir a la presencia de Dios porque estamos buscando de su presencia. Por ejemplo, el Señor también nos dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, vamos a buscarlo el capítulo 2, porque en la época de mi Señor Jesucristo y más adelantico, por ahí por el año 60, 70, en la época que el apóstol Pablo estaba predicando, dice que surgieron unos personajes diciendo que ya el segundo regreso de mi Señor se había llevado a cabo y que otros decían que se estaba aproximando y que no trabajaran, que no hicieran nada porque para qué iban a trabajar si ya el Señor venía y se iba a acabar todo. Pero el apóstol Pablo dice aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, pero con respecto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, mantengan la calma, estén tranquilos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, estas tres partes. Espíritu, ¿qué es espíritu? Cuando la persona dice, uy, Dios me reveló, yo tuve una visión, el Señor me estaba mostrando que viene esto y esto otro y que Él va a venir. Él viene tal día. No le crean porque tienen que cumplirse unos parámetros para que el Señor haga su inminente regreso a este mundo. Dice aquí, ni por palabra, o sea, una profecía de alguien por allí. No, tienen que cumplirse las señales aquí en la palabra. Dice aquí, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está entre ustedes. O sea, que en Israel está el Señor y que Él se va a manifestar. No, no es así, porque dice la palabra que Él vendrá y todo ojo lo verá. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No se dejen engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y sabemos que estamos en tiempos de una gran apostasía. Estamos en tiempo en que dice la palabra de Dios que vendría una persecución y que muchos serían llevados delante de reyes y de príncipes, de jueces, pero que eso les serviría a los cristianos para dar testimonio del Señor Jesucristo. Pero a mí me preocupa algo, y es que si en la actualidad, por ejemplo, a muchos líderes, a muchos pastores, los invitan a una reunión con el presidente X, por ejemplo, con el presidente Donald Trump, lo invitan a una reunión de oración, que es lo único que hacen, orar, no le predican la palabra, no le predican al poco de ministros que están allí, sino llegan, hacen una oración, porque ahora el cuento es que no importa tu credo, no importa tu creencia, no importa tu filosofía, no importa lo que tú creas, si eres ateo o eres agnóstico o eres panteísta, lo importante es que hagas una oración. No, a mí la palabra me enseña que nos dice que esas ocasiones van a ser la oportunidad para que nosotros le prediquemos la palabra a esa gente que está perdida. Porque por muy ministro que sea, que tenga un alto cargo del Estado, necesita la salvación. Pero vemos que los cristianos no. Los invitan a un evento y se preocupan más por tomarse la foto con el político de turno, con el famoso de turno, que en predicar el evangelio. Y llegó el día en que el Señor ha permitido todo esto para que se dejen de estar lanzando ese tipo de profecías y adulando a las personas para sacar provecho. Debemos predicar el evangelio, que fue la gran comisión que nos mandó el Señor Jesucristo. Que cuando comenzásemos a predicar, dice que el apóstol Pedro llegaba a predicar a algún lugar y la gente se le acercaba compungida y llorando, ¿qué debemos hacer? Y él les decía, arrepentíos y convertíos. Pero hoy en día oramos por una persona y se pone a llorar, comienza a llorar y lo que decimos, ay, está ministrado por el Espíritu. Y creemos que ya es salvo porque lloró. No, a veces las personas lloran por el sentimiento, porque la oración le está tocando alguna fibra de sus sentimientos y comienza a llorar, pero no hay conversión. Por eso fue que el apóstol Pedro le dijo a ellos, no, a mí no me interesa que ustedes estén compungidos, que estén tristes, que se estén lamentando, me interesa que se conviertan al Señor para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Él. Entonces, vamos a preocuparnos más por predicar el mensaje a que estarnos tomando fotos y subiéndolo a las redes sociales para que digan, el ministro tal es amigo del gobernador, el ministro X es amigo del político tal. No, al pastor tal lo invitaron a la iglesia, a una iglesia donde asiste el comandante de la policía. Entonces, el pastor tal es amigo del presidente de tal nación. No, eso no nos interesa ser amigos de nadie. A nosotros se nos encomendó predicar el evangelio. Así que déjense de estar tomándose fotos, y en medio de esta crisis hay personas que creen que uno está para estar mirando sus fotos en las redes sociales, de los ejercicios que están haciendo, de sus chistes flojos. Y tú, pastor, que estás allí, tú sabes que estás haciendo mal. Hay pastores que se preocupan más por estar compartiendo en las redes sociales los memes y a diario comparten como 50 chistes, pero yo estoy esperando para ver cuándo vas a compartir un mensaje.
un mensaje de salvación, un mensaje que transforme vida, un mensaje que nos llegue al alma y nos haga seguir al Señor Jesucristo. La gente no se va a salvar por los chistes o porque tú eres bonito. La gente se convierte por la locura de la predicación. Entonces, que una ocasión, cuando te permitan estar en una reunión donde hay ministros, hay presidentes, hay políticos, que solo aparecen también, entre otras cosas, en época de elecciones, y van a las iglesias y le prestan el púlpito para que hagan sus propuestas, pero no les predican. Por eso hoy en día vemos a alguien tan importante en esta nación como es Álvaro Uribe, promoviendo la idolatría, proponiendo también que entreguemos al país al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen de no sé qué. Vemos a Iván Duque, que también los cristianos votamos por él, también proponiendo que encomendemos al país a la Sagrada Virgen del Carmen o a la Virgen de Chiquinquirá, pero no buscan de Dios, no proponen, vamos a hacer un día de oración y de ayuno para que Dios envíe protección sobre nosotros. Entonces, la segunda venida de mi Señor está marcada por unas fechas especiales. Ya vemos que las pestes y las guerras han sido las constantes en todo este tiempo. Dice también que la apostasía está en pleno furor. Gente que ya no está predicando el evangelio, gente que ya está dedicada a todo, menos a predicar el mensaje de salvación, como lo dejó el Señor Jesucristo. Entonces, antes que el Señor venga, hay un versículo en Apocalipsis 8, vamos a mirarlo, versículos 8 y 9, dice aquí, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Miren, les explico algo. Aquí la palabra de Dios me está enseñando que el apóstol Juan, cuando vio esa visión, él describió que vio como una montaña ardiendo. El Señor nos ha transmitido el mensaje y ha usado nuestro propio conocimiento, y él en ese momento no había visto un meteorito caer en la tierra. Él no había visto un meteoro caer y causar una destrucción. Pero nosotros, que ya podemos conocerlo a través de imágenes de la NASA, sabemos que lo que él vio no fue una montaña ardiendo, sino un meteorito que cuando pasa a la atmósfera se prende, y eso dice que cuando cae a la tierra produce una explosión que es de igual de potente como a miles de bombas atómicas. Entonces es preocupante porque todo esto que estamos viendo, las pestes, las pandemias, la apostasía, ya es una evidencia de que el pronto regreso de mi Señor Jesucristo está a las puertas. Pero me preocupa esta parte, porque si esa profecía está allí, se va a cumplir. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Entonces, cuando el apóstol Juan vio esa visión, dice que cayó una montaña ardiendo que se precipitó en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Va a ser terrible, porque en el año se presume o se prevé que en el año 2029 va a caer un meteorito que se llama Apophis. Apophis, entre otras cosas, era el dios Sol en la mitología egipcia, el dios Sol, que era el dios de destrucción, dice aquí, lo bautizaron con ese nombre, Apophis. Va a caer y es posible que impacte la tierra. Entonces, desde hace años, desde hace más de 30 años yo estoy escuchando ese tema, y yo decía, no, eso falta mucho, pero viendo que ya lo que faltan son 9 añitos, y a mí me preocupa porque de pronto ya yo no estaré aquí ni en la tierra, pero estarán mis hijos, estarán mis nietos, y habrá gente que apenas está comenzando a vivir. Y si ese meteoro o meteorito cae en la tierra, que dicen que es del grande o del tamaño de un estadio de fútbol, cae, va a causar gran destrucción. Entonces, cuando veamos que eso suceda, cuando caiga esa montaña ardiendo en la tierra, dice que va a desaparecer la tercera parte
de la humanidad. Vienen terremotos, se está preveyendo un terremoto en la falla de San Andrés que va a causar una gran mortandad. Dice que hasta habrá que islas se van a desaparecer y naciones se van a dividir. Yo no quiero ser trágico, pero me toca decir la verdad, para que estés preparado, para que te vayas preparando. No hagas como un par de reyes que llegaron donde el apóstol Pablo lo tenían preso y él comenzó a predicarles y les habló de estas cosas de juicio venidero y le dijeron: espérate, Pablo, ya después te escucharemos porque tenemos otras ocupaciones. Les dio miedo de que el apóstol Pablo le hablara de estas cosas. Hay gente que no le gusta y dicen: oye, tú sí eres terrorífico, predícanos el Dios de amor, el Dios de compasión, de que estamos acostumbrados, del Dios que cuando yo voy a misa y salgo puedo seguirme tomando mis traguitos, puedo seguir con la mujer del prójimo, con el hombre ajeno. Esa no es la clase de Dios que habla la palabra. La palabra me enseña a mí un Dios que es celoso, que es santo, que es justo y que no le gusta el pecado. Que así como es amor, es fuego consumidor. Entonces, de ese Dios te estoy hablando yo, del Dios de la Biblia, que dice que permitirá todas estas cosas para que nos dé tiempo de arrepentirnos. Porque si Él quisiera destruirnos, lo hiciera así y ya mañana no existiríamos. Pero Él permite que la ciencia conozca con exactitud o prevea los juicios que vienen para que te dé tiempo de arrepentirte y de buscar de su presencia. Entonces, para la venida de mi Señor Jesucristo se han cumplido ya casi todos los requisitos. Las pestes, las destrucciones, las sediciones. Vemos cómo hace 2 meses atrás la gente estaba sediciosa, estaba levantándose en contra de los gobiernos en marchas, sonaban calderos en sus casas, cacerolazos y todo, que lo que traían era llamando hambre y destrucción a este país. Y no solamente en Colombia, en Chile, en México, en Francia, se estaban levantando en contra de los gobiernos. Y Dios los aquietó un rato, los tiene aquí confinados a todos ellos, esperando que medio pase o que el gobierno diga: levantamos la cuarentena para salir nuevamente a las calles a protestar. Porque si es así, que no han levantado la cuarentena y andan como si nada en el mundo, imagínese usted cuando digan que ya desapareció el COVID, que no hay peligro, otra vez comenzarán las marchas y el mundo volverá a ser el mismo. Pero lo que quiere Dios y mi Señor Jesucristo no es que volvamos a ser los mismos. Que pasó este momento difícil y volvemos otra vez a ser los mismos, el mismo mensaje en las iglesias, la misma rutina de todos los domingos: levanten sus manos, alaben al Señor, den sus diezmos, sus ofrendas y para la casa. No, como pastores hay que hacerle seguimiento a las ovejas, visitarlos, estar pendiente para ver qué necesitan, qué hacen, dónde siguen, a dónde van. Todo eso le toca al pastor hacerlo, no quedarse en la casa nada más pendiente de hacer otras cosas y ocupado en otras cosas y no estar pendiente de sus ovejas. Entonces, amigos, vemos aquí que en Apocalipsis 8 nos habla de esa gran montaña ardiendo que va a caer en la tierra y se presume que es Apophis, que va a caer en el 2029. Entonces estén preparados, que no sepan que no se lo dijimos. Yo se los estoy advirtiendo porque la palabra lo dice y yo creo que ese va a ser el meteorito. Yo no creo que venga otro en el año 3000, sino ese, porque la venida del Señor está a las puertas y la tierra gime con dolores de parto, esperando el pronto regreso de mi Señor. Porque fíjense que anteriormente, cuando nos decían que el Señor haría tierra nueva y cielo nuevo, pensábamos que podía ser así y venían. No, vemos que en todo este tiempo que estamos confinados, los animales han salido a las calles, las aguas han recobrado su color. Entonces, cuando el Señor venga, va a estar todo renovado, se va a renovar todo, porque el Señor va a permitir que a través de las catástrofes, de las guerras y todas esas cosas, la tierra se vaya recuperando, la capa de ozono, los animales ocupen nuevamente su territorio. Y amigos, no nos preocupemos, este no es el fin, esto apenas comienza y tenemos que empezar a convivir con muchas plagas, con muchas catástrofes que vienen. Pero lo importante de todo esto es que busques la presencia de Dios, que la presencia de Dios esté en tu casa, en tu hogar, y guarda a tu familia, guarda a tus hijos y te guarda a ti por donde quiera que transites. Así que no importa que digan: buscaste de Dios porque estás en medio de la tragedia. No importa. Lo importante es que buscaste. Lo malo sería que pasara esto y siguieras en tus borracheras, en tus idolatrías y en tu pecado. Lo importante ahora es que reconozcas que necesitas un Salvador y ese Salvador se llama
el Señor Jesucristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces, mi estimado hermano, este ha sido un pensamiento acerca de Apocalipsis y seguiré compartiendo mensajes en los cuales voy a ir entretejiendo una cosa con otra, pero este es el mensaje que necesitamos, el mensaje de salvación, porque este es el que nos trae vida eterna y vida en abundancia. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom.